Chavitos, brothers y brodecitas, quiero compartir este video porque todos estamos desesperados porque atrapen, porque pongan en prisión, porque encarcelen a todos los responsables que salen en los files de Epstein. Pero eso va a ser imposible, brothers, así que váyanse acostumbrando a que no va a haber nadie arrestado, ni en la cárcel, ni se va a hacer justicia. ¿Y saben qué es lo peor? Que no es culpa de Pam Bondi, ni de Kash Patel, ni del sistema de pues ahora sí que ni la administración de Trump, y no lo estoy diciendo por defender a Trump y su administración, brother. Me encontré la explicación de un abogado que junto con otro abogado se pusieron a investigar si podrían ellos como abogados hacer, pues tratar de meter gente a la cárcel, y llegando a la conclusión de que es literalmente imposible. Y lo explica muy bien y por eso quiero compartirlo. Suscríbanse, brothers, compartan, expandan el mensaje, por favor. El canal tiene que crecer y el mensaje tiene que expandirse para despertar zombies. Comenten, hagan like y cliquen a la campanita para que nunca se pierdan ningún episodio de La Fregadera. Chequen esto, brothers. Está muy cañón y muy claro. Why are we no closer to justice despite having millions of documents? I mean, the public, it wants justice. I want justice. I'm a dad. And I'm also in law, and I have a friend of mine, an attorney, who helped me look at the difference between investigation and prosecution. If you've been following my channel, it was Jerry who helped me go through this. What's necessary to spark a prosecution is way different than what you can do in an investigation. Entonces acuérdense, nos va a explicar las dos diferencias entre investigación y prosecution, y lo que es, digamos, meterle cargos a alguien. Son dos cosas muy diferentes, y va a explicar por qué. Here is a former U.S. federal prosecutor saying the issue in these Epstein files is that they're all hearsay. None of this evidence is admissible in court. Cuando dicen hearsay, se refieren al... Pues es que este güey, al dimes y diretes, en pocas palabras, para hacérselas cortas. Hearsay significa dimes y diretes. No hay pruebas contundentes. Aunque creamos nosotros que sí las hay, porque pues ahí están. Ahorita voy a explicar por qué dice que no hay pruebas contundentes. Unless you have witnesses, there's no case. That's because all these emails, these photos, flight logs, old allegations, we can all use that if we're looking into somebody. Because all you have to do from a criminal investigations perspective is have reasonable suspicion to investigate them. But prosecutions are built on admissible evidence, and a prosecutor has to have enough admissible evidence so that there is no doubt that they are going to win. Because in our Constitution, what we consider is that the criminal defendant, what's at stake is their personal liberty. So there's an extremely high bar. It's rooted in the Fifth Amendment. No person shall be deprived of life, liberty, or property without due process. So I do not like this. But from a criminal prosecution perspective, all of these flight logs, it just shows that people were present on a plane. Essentially, zero of these emails are admissible in court as evidence. Y eso no lo entiendo yo, que ninguno de los emails que están y que hemos visto y que se dicen cosas horribles y que describen cosas terribles y que confiesan delitos terribles, dice que no pueden ser admisibles en court, porque no hay, o sea, es el email, pero no hay video, no hay pruebas, no hay testigos. Y las que son sobrevivientes, pues ahorita van a ver por qué las mujeres que supuestamente fueron víctimas y que sobrevivieron a estas tragedias, ahorita va a decir por qué ni siquiera ellas pueden ser testigos o pueden ser consideradas, van a poder hacer un juicio. Y eso está muy interesante, escuchen. All considered hearsay. Unfortunately, from a criminal prosecution perspective, basically zero of these photos are considered admissible evidence for charges. It's honestly wild, but it goes back to Federal Criminal Rule 901, authenticity of evidence. And remember, these people, they're rich, they're super powerful, they're gonna have the best attorneys in the world. And those attorneys are gonna ask, who took the photo, with what camera, where was it stored, who had access to it, how was it tampered with? At some point, it was on a hard drive. That hard drive changed hands. Did anybody manipulate that hard drive? And all this is gonna go back to the authenticity of evidence, and none of it is gonna be admissible in court. Oh, these people. But anyway, prosecutors basically know that they shouldn't bring a case to trial unless they're convinced they're going to win before the trial even starts. That's the amount of admissible evidence that they feel they need to have.
Eso es muy importante. Dijo, los prosecutors, los que van a meterle cargos a las gentes, o sea, por en este caso, Pam Bond y Cash Patel, tienen que estar súper, mega, hiper seguros de que esas evidencias que tienen se pueden meter en corte y el juez va a decir, ok, es evidencia, se tiene evidencia, vamos a hacerlo. Pero dice que no las hay y va a explicar por qué. Es muy importante que Pam Bondi y Cash Patel tengan evidencias, si no mejor ni meterse en problemas. Escuchen por qué. You know cases like this. There was this Duke lacrosse case a few years ago. So basically, this woman reported this, and then the district attorney facing a lot of media. Aquí estaba hablando de un caso en el que una señora reportó que 3 jugadores de un deporte le habían hecho algo a su hija, creo, así, de forma violenta y se la habían, ya saben qué. Y es lo que alcanzo a leer un poquito atrás en el recorte de atrás. Brought charges against some Duke lacrosse players. This was the prosecutor here. Y sí le metieron cargos al que supuestamente hizo eso y la Miria luego se empezó a hacer ese caso súper importante. Esta es la persona que metió los cargos, el DA. The charges were ultimately dropped. She retracted her statement. It was hugely embarrassing for the government and Al final no aceptaron, le quitaron los cargos al chavo, a los que habían hecho supuestamente esto. La chava que dijo que le habían hecho lo que le habían hecho tuvo que decir que mintió. University, it probably cost them many millions of Y a la dollars. universidad que apoyó esta demanda le costó millones de dólares por haber apoyado una demanda que ni siquiera tenía pruebas suficientes. And this guy, the prosecutor, got punished for bringing the charges. He actually got disbarred, meaning he is not able to practice law anymore. Y a este tipo, el abogado, al DA, al que le metió cargos, que sería como Pam Bondi o Cash Patel, que le quitaron su licencia de abogado y lo corrieron y no pudo volver a hacer ningún otro caso nunca más. Eso está muy cañón, brothers. He actually had to file for bankruptcy personally. And when we look at these emails, we're like, the connection is obvious. This was bad stuff going on. I mean, come on, man, you didn't know? So in a civil case, so not a criminal proceeding, the jury could say, listen, you did know. You had knowledge that shady stuff was going on. We're going to award the person accusing you with some damages, like some money. But in criminal proceedings, there is not this idea of constructive knowledge. You have to prove a much higher bar of them not knowing. It's called reckless disregard. And the problem with all these people is they have all these people around them. Security guards, personal assistants, secretaries. I mean, for example, one of these guys who was way up in it is the head of this massive financial company. He has all these personal assistants. So all these people who are involved can say in court, I didn't know what was going on. All this stuff was arranged by secretaries. There's private security. How would I know? How would I know that this wasn't just Jeff's assistant? And the threshold for criminal accusations is so much higher than civil ones. It's honestly very frustrating. And moreover, in all criminal prosecutions, this is in the Constitution, the accused, so the person being accused of the crime, has the right to be confronted with the witnesses against him. So we see these emails, for example. So here's one with Jeff saying this. So we say, okay, let's go after this person, the person who he was sending the email to. So here's the problem. So then you can't really admit that email into the admissible evidence against that person because the defense attorney is going to say, hey, Your Honor, my client has the right to be confronted with the witnesses against him. Jeff is not around. The prosecution can't produce him. That's the end of it. This email is not even admissible. And so now a lot of people are saying, well, then we need the victims to come forward and testify. There are some problems. So one of them is the statute of limitations. Okay, con lo que dijo de los testigos que tienen que estar ahí, o sea, también por eso era tan importante que desvivieran a Jeffrey Epstein, brothers, porque era el testigo principal. Ahora, ahí está Maxine Maxwell, o como se llame, la Maxwell, la asistente de él. ¿Por qué no la usan a ella como testigo? Ella fue parte de todo. Esa sería una buena pregunta que sería bueno preguntarle, pero sí, o sea, chequen todo lo que está. Por eso es que no han metido a nadie a la cárcel. Crimes occurred a long time ago. We're going to get back into that. And also, unless there is specific evidence, like some type of kit or something like that, it's just her word
against his. Y oyeron lo que dijeron, que muchos delitos que se cometieron ya expiraron. La ley tiene como fecha de caducidad, literalmente, para ciertos delitos. O sea, cuando es desvivimiento, no tiene fecha de caducidad. Pero hay diferentes delitos que tienen fecha de caducidad. Dice que algunos de los delitos que se cometieron ahí ya caducaron, ya no puedes meter a nadie a la cárcel por eso. Ahora, dice también que si, por ejemplo, cuando alguien dice que hubo, no sé, que le hicieron cosas duras y que bla, 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 que le hicieron algo, fue una chava y que la obligaron a hacer algo, tiene que haber pruebas como uno de esos kits que se utilizan para comprobar que hubo esa acción mala en contra de ella. Y no hay. Entonces dices, tiene que haber evidencia de ese tipo. Por eso es que Kash Patel y Pam Bondi, no, aunque veamos todo lo que hay, no pueden hacer nada. And remember, this guy's worth $13 billion. He can basically afford the best attorneys in the world. So because she could not get a criminal charge against him, she sued him. He won. But not only that, he went out and hired a law firm to sue the lawyers who represented her. Ok, en este caso sí existió, dice. Esta chava acusó al señor que nos enseñó de que le hizo cosas, la forzó a hacer cosas, ¿no? En la cama. Y ella lo demandó. Entonces, como no había pruebas, él le ganó a ella. Y aparte, o sea, tuvo que tirar los cargos. Y aparte, él, para decirle, ahora te educas, la demandó. No, hombre, pues pobrecita, le sacó toda la lana que tenía porque es muy caro que te demanden y un billonario pues, le sobra el dinero para deshacerte de forma económica. Basically a scare tactic to say, don't come near me. Because when he, who has billions of dollars and unlimited attorney's fees, goes and sues that law firm, that law firm has to defend themselves. Y no nada más la demandó a ella, sino a la oficina de abogados que la representó a ella, también los demandó y los deshizo. Es que está cañón cuando son billonarios así, brother. It's going to cost them millions of dollars to defend themselves. So now, attorneys don't even want to represent these people. I mean, Jess Network is the most powerful and connected people in the world. And then there's this whole other fascinating part of it, which is that Acosta, who was the one who gave Jeffrey the deal in, I think, 2008, he said, I was told he belonged to intelligence. Okay, so now you get the whole state secrets layer in, which complicates criminal proceedings a lot. We have this thing called the classified. ¿Oyeron eso? Acosta, que fue el que se encargó de investigar a Jeffrey Epstein anteriormente, brothers, cuando nada más lo habían agarrado una vez, por ahí de los 2008, 2009, y no lo arrestaron, nada más le dieron, como le dicen, un slap in the wrist, como un castigo chiquito, después de haber descubierto todo lo que había hecho, porque dice Acosta, que era el encargado de meterle cargos, le habían dicho que no le pusiera cargos a Jeffrey Epstein porque era de inteligencia, era de una agencia de inteligencia, y aquí voy a explicar la diferencia entre alguien normal y cuando pertenece a una agencia de inteligencia. Information Procedures Act. And it governs what happens when the government intends to use classified information in a case. And there's a literal word for this. It's called gray mail. And that is when a defendant basically says, hey, listen, if you bring these charges against me, I'm going to bring up stuff in court that are state secrets, classified information. So if you talk about charging somebody who's high up in the government, they have classified information that they can basically use as leverage against the government. Oh, wow, eso no me la sabía, está muy cañón. O sea, ¿sí entendieron, brothers? Dice que por eso es tan difícil poder meter en un juicio a alguien que trabaja con el gobierno. Porque cuando te metes a un juicio, te van a sacar hasta los trapitos, todos los trapitos al sol. Pero cuando agarran a alguien que está muy alto, en alguna posición alta del gobierno, tienen información clasificada, y es como que algo que pueden usar en contra del gobierno, porque tienen información literalmente clasificada, que pueden decir cosas que no deben en corte para defenderse que han pasado. Por eso es casi imposible meterlos en corte. Furthermore, and this is just wild, there are these things called dresser drawer pardons. These are privately held presidential pardons. A president can grant a valid pardon without telling anyone. And if the person that the president granted the pardon to was part of this,
There is no way that the public can get access to the knowledge of that pardon. And we know that Jeffrey and his people were hanging around this guy who had the power to issue pardons. We still might not know if some of the people around Jeff have these pardons, and we will never know. And time is running out. A lot of these crimes have already passed the statute of limitations, and it looks like even on some of the worst ones, it's about to run out. And please tell me if you see something I'm not seeing. I want these people to go down. The attorneys I've spoken with have said all this stuff is just investigation. None of this evidence in these files is admissible in court. And they say, very unfortunately, that they don't think anyone's going to get prosecuted. What do you think? Y esto es lo que tendría que salir a explicar el Pam Bondi y Kash Patel, pero 20 veces al día, brothers, porque de ahí se están agarrando los demoniocrats para hacerlos ver mal. Están diciendo que quieren justicia y que a la pobre Pam Bondi la agarraron en el Congreso con todas las víctimas de Epstein atrás, diciendo que no les han ayudado, que no ha habido justicia, que no bla, bla, bla. Y la hacen ver mal, no porque, ahora entendiendo esto, pues no es porque no estén haciendo su trabajo, sino porque es imposible literalmente agarrarlos. Díganme qué piensan, brothers. Eso estuvo muy, muy informativo, la verdad, y me gustó, por eso lo comparto con ustedes. Díganme qué piensan de esto. Comenten, compartan, los leo. Vamos a comentar, pero él está explicando de una forma clara, como abogado, el por qué va a ser literalmente imposible meter a alguien, o sea, los Clinton, con eso de que pueden sacar secretos del país, pues nunca los van a meter a la cárcel, a nadie, a ningún político. Ahora entiendo por qué bien. Y a otras personas que no son políticos, empresarios millonarios, también ya entendemos por qué. Aparte de que todas estas evidencias de emails son inadmisibles en corte. Déjenme saber, brothers, suscríbanse, compartan, expandamos el mensaje y no se les olvide que los amo. ¡Mua!